Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva clase de cine debate, acompañados por Analía. Cuando quieras comenzar, Analía. Muchas gracias, Claudia. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva reunión. Hoy debatiremos sobre el precio de la codicia. Es un día bastante especial para mí porque estoy en un auto. Estoy admitiendo desde el auto. Hola, buenas tardes. Sepan disculpar la desprolijidad del día de hoy. Se ve que estás en un auto. ¿Estás en un lugar lindo? Estoy en San Isidro. Me hace gracia porque tengo que pasar por encima de la cámara para admitir, es un tanto extraño, pero bueno, es una experiencia de vida también. Perdón, Analía, igual yo voy dándoles entrada a la gente que va llegando. Quédate tranquila. Te agradezco. Bueno, a ver, espera que voy a tratar de cambiar la pantalla. Buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes. A ver si puedo, no sé si aquí me da... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Analía, ¿se te ve bien? Se te ve perfecto en el auto. Gracias. Estamos acá en una callecita que no tiene mucho tránsito para poder cumplir con nuestro compromiso, con nuestro encuentro. Bueno, la verdad que estoy gratamente sorprendida porque supuse que no iba a haber mucha gente por este tema, porque es bastante específico. Es una película que yo la vi en su momento cuando se estrenó y me pareció sumamente interesante porque tiene ribetes de distintas aristas. O sea, no es solamente lo económico, lo financiero, es el manejo del poder y la influencia enorme que algunos grupos de poder y algunos factores de presión ejercen sobre la sociedad, ya sea no solamente la estadounidense, donde sucedió este tema, esta quiebra, este fraude, mejor dicho, sino que tuvo implicancias en muchísimos países, inclusive en el nuestro, que curiosamente fue uno de los menos afectados. Yo recuerdo esta crisis del 2008 por el fraude que hizo Lehman Brothers. La película se basa, voy a bajar un poquito bajo la ventana para tener un poquito de dentro del auto. Este fraude fue una decisión tomada en función de las hipotecas llamadas tóxicas, que son hipotecas que fueron perdiendo valor, o sea, se entregó más dinero del que se podía respaldar esa propiedad. Hubo crisis interna, por lo cual no solamente las propiedades se depreciaron, sino que muchos de los propietarios se vieron incapacitados de poder hacer frente a las hipotecas. Y eso generó que la burbuja estallara. Y, por supuesto, un efecto dominó que se expandió para Estados Unidos. Y no se olviden que estas son empresas que cotizan en bolsa y que tienen influencia sobre bolsas de todo, de las principales bolsas, Tokio, Nueva York, Londres, etc. Entonces, en esta película, que está basada
en esa situación, se plantean dilemas morales, éticos, porque se descubre a través de un estudio que hizo la persona que justamente es la primera en ser despedida, que en una progresión, en un estudio progresivo que he hecho, esos valores iban a depreciarse muy rápidamente. Entonces, ¿cuál es la decisión que se toma? Primero, el pequeño grupo, ¿no es cierto? La persona que se encarga de leer ese pendrive, que es un empleado joven, que llama a su jefe, se reúne ese pequeño grupo y después llama a los directivos, evidentemente, porque serían los que tenían que decidir qué se hace. ¿Y qué se decidió? Llamar a los clientes y ofrecerle esas acciones a un precio, no digo vil, pero a un precio sospechosamente barato, o sea, 65 centavos de dólar por dólar, y realmente estafarlos, porque ellos sabían que en cuanto abrieran los otros mercados en un par de días, se iba a estallar esto, y la gente iba a saber que había perdido dinero. O sea, si compró a 65 centavos, algo que al otro día o los 2 días iba a valer 20 centavos. Entonces, el dilema era, ¿qué hacemos con nuestros clientes? Los estafamos, les avisamos, pero si les avisaban, los que perdían eran ellos. Y la decisión fue, bueno, si voy a perder yo, decía el CEO, que sea lo menos posible. Entonces, no digan nada, vendan, y les ofreció a los empleados un bono de muchísimo dinero por la mayor cantidad de acciones que pudieran vender de esa empresa que estaba en quiebra, que iba a estar en quiebra en un par de días, para poder salvarse ellos, y era una decisión comercial, financiera, económica, pero también moral y ética. Uno de los empleados le dice, pero bueno, nuestros clientes nunca más van a confiar en nosotros. Bueno, es un riesgo que vamos a correr. Con el tiempo se acomoda. No fuimos nosotros los que generamos este problema. Esta burbuja viene siendo avisada desde hace tiempo, y ellos aceptaron comprar en una situación que se suponía que se iban a beneficiar con acciones a un precio sumamente bajo. Bueno, tengo algún asistente al cine debate que está opinando por ahí a los ladridos. Bueno, gente, con esta introducción, que espero que más o menos estén de acuerdo conmigo, porque esa es mi interpretación de la película, espero sus comentarios, y si desean alguna manito levantada, alguien que... yo desde aquí no los puedo ver desde el teléfono, así que Claudia, te voy a pedir si hay alguien que desea hacer algún comentario sobre la película, sobre la ética, la moral, sobre los países que son como hojas en la tormenta cuando hay estas situaciones, que no fue la única. Acuérdense el efecto tequila, bueno, hubo otros más. El de Brasil no me acuerdo cómo se llamó, pero bueno, tenemos varios cimbronazos en el mundo. Grecia no hace mucho, por distintas situaciones. Algunos son por políticas de gobierno y otros son por empresas que mueven tal volumen de divisas que por supuesto hacen temblar todo el sistema financiero. Silvia, sí, veo tu manito. Te escuchamos. Silvia. Yo de aquí no puedo hacer otra cosa que hablar y mirar si alguien levanta la mano. Está muteada. Ah. Que active su audio.
Silvia, activa tu audio, por favor. Silvia, ¿estás? Yo no tengo aquí vista de pantalla. Analía, yo quiero hacer una pregunta hasta que aparezca Silvia. Bueno. A mí lo que no me quedó claro es, Sí. al primero que despiden, no lo despiden por nada de esto. No, no. Había una reducción de personal. Nada más. Hubo 2 oleadas de reducción de personal. La primera, que es la que le afectó a este señor, no tengo aquí los apuntes, por eso no tengo el nombre, a Eric, acá me sopla lo de eso. Eric estaba tras esa investigación que nadie sabía, era absolutamente secreta. Claro. Y le entrega ese pendrive en el ascensor al empleado y a un compañero, digamos, y le dijo, tené mucho cuidado, porque sabía que la información era una bomba. Pero él no fue despedido por eso, ni para callar. Claro, por eso, o sea. De hecho, después se lo llama para ver en función de qué él había llegado a esa conclusión. Sí, yo la vi la película, sí, eso lo sí, pero por eso no tenía nada que ver. Gracias. No, de hecho al final vuelve a haber una segunda oleada de despidos y uno de los jefes dice, quédense tranquilos porque ustedes no van a estar dentro de... Sí, pero ya los despidos eran ya por esto, por lo que se había descubierto. No, los despidos en realidad eran porque había reducción de personal, porque había crisis. Racionalización había. Exactamente. Lo que pasó en Argentina en los 90, es lo mismo. Claro, digamos que esta película me pareció interesante porque si bien es una situación no exactamente parecida a lo que nos ha sucedido, sí hemos tenido sacudones, bueno, nosotros vivimos de sacudón en sacudón, financiero, político, cambiario, de lo que fuese, por distintos motivos. Yo creo que en el caso nuestro el mayor problema es político, y lo político arrastra lo económico, lo financiero y otros temas más. En este caso en particular fue un fraude, una quiebra por hipotecas tóxicas. En España también hubo esa burbuja de hipotecas que después, con precios elevadísimos, y después una retracción por falta de trabajo, por crisis propia de los países, fue originando que la gente no pudiera pagar y perdiera sus propiedades. Aquí no se olviden de la ley 1050. Bueno, ¿cuánta gente quedó sin su propiedad? Debía muchísimo más de lo que había contratado en su momento, con ese ajuste feroz que se hizo. Así que bueno, tengo 2 manitos levantadas, acá no puedo ver de quién, pero una era Silvia y otra creo que es Elena. Silvia, ¿ya estás con el audio activo? No, Silvia no. Está Elena y Cristina Membrini. Bueno, Elena, te escuchamos, y Cristina. Perfecto. Elena. Chicas. ¿Alguien? Desapareció. Activen el audio para hablar. Elena. Ahí está, perdón. Estaba desactivando el audio en la pantalla del Zoom, entonces no era imposible. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, a nosotros nos tocó en lo personal esa crisis del 2008, viviendo mi hijo mayor en España como arquitecto y teniendo mucho trabajo, y de repente vino el desahucio. A la gente directamente se les retiraba las casas, la gente se iba de las casas dejando su ropa, sus enseres de cocina, todo, se iba. Y entonces el banco retomaba la casa, tomaba la casa de nuevo, pero lo peor era que le decía,
esta casa te la vendí a 350.000 euros, pero ahora el banco te la va a pagar 210. Entonces esa persona tenía que seguir con la deuda de los 350.000 euros, aunque la casa no la tuviera. O sea que realmente fue algo demoledor, ¿no? Demoledor. Exacto. Familias enteras, bueno, pasaron cosas muy graves. Entre eso, bueno, mi hijo volvió a la Argentina, por un lado estamos contentos, pero por otro lado tuvo que vivir todas esas experiencias. Pero a lo que yo me refería, que me llama la atención, o sea, que conozco lo que es la dureza del mercado, lo que yo me refería es a esa abnegación y esa obediencia y ese temor que tienen todos sus empleados hacia ese poder tan grande que representa a esta gente, que son los empresarios. Ustedes fíjense en que yo en un momento pensé que el rubiecito era el jefe máximo, pero lo estaba esperando a Jeremy Irons, hasta que cuando llega con el helicóptero dice, bueno, ahora viene la caballería, ¿no? O sea, había llegado a la máxima autoridad que tenía la empresa. Y ese dominio tan grande, en donde el ser humano pasa a ser nada, prácticamente nada, fue una de las cosas que más me impresionó, sobre todo que lo ponen muy bien en Eric, cuando Eric, después de estar cacheteado, porque realmente lo cachetean, hasta el teléfono le sacan en la puerta de la empresa, después estaban locos, viste, para llamarlo, pero no tenía teléfono. Él en un primer momento no quiere volver, pero después sabe que le van a hacer la vida imposible durante 2 años. Y se iba a quedar, iba a perder las regalías que le tocaban, todo su trabajo. Exactamente. Y ya se vuelve, está atado de pies y manos. Y bueno, es un capital despiadado, ¿no? Así que, es un sistema despiadado. Despiadado. No es que yo no estoy en contra del capitalismo, creo que el capitalismo salvaje es el despiadado. Exacto. Creo que generar empleo tiene que estar en manos privadas y que el Estado debe regularla. No, para mí el Estado no debe ser el gran empleador, debe ser un regulador y tener lo mínimo indispensable de empleados para las funciones públicas. El resto tiene que correr el riesgo el inversor, el capitalista, y por eso tiene las ganancias que tienen. Y también hay una escala de posiciones en las empresas privadas en las cuales se premia el mérito. Hago un paréntesis, yo trabajé, muchos saben, fui agente de viajes durante muchos años y he cambiado varios empleos porque era muy inquieta, porque me gustaba aprender y bueno, en uno de esos, y porque además había posibilidad de cambio, en uno de esos yo trabajé en Diners Travel, que pertenecía desde hacía muy poquito tiempo a la Citicorp. Y en Diners Travel siempre se premiaba el mérito, siempre se daban posibilidades de estudio dentro de la empresa, que los pagaba la empresa, y se daban oportunidades de crecimiento. Del mismo modo, cuando alguien ya no servía a sus intereses, me pasó con un gerente de la agencia, un gerente. La agencia tenía la parte de turismo y la parte de pasajes aéreos. El gerente que vuelve de vacaciones, gerente del sector aéreo, el día que volvió de vacaciones, lo llaman y le dicen que queda cesante. Ni siquiera antes, por lo menos no hubiera gastado plata en el viaje. Pero así, le pagaron todo lo que correspondía, porque siempre estaban todos en blanco, pero hoy no me servís, quedás fuera. Mientras me servís, te doy todo. Si querés estudiar, tenés los días que corresponden, tenés mismo la empresa. Yo estudiaba inglés pagado por la empresa y había otros cursos que uno podía hacer. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, obviamente, pero las leyes de despido, etcétera, eran las de Argentina. En ese sentido, los
empleados estábamos más protegidos. No como en Estados Unidos, que ustedes saben que le dicen te vas y ya. No tienen ningún tipo de respaldo social, salvo, bueno, esas tarjetas bastante exiguas. Pero en este caso, y respondiendo un poco a lo que vos habías dicho, estos empleados defienden tanto porque ganan salarios que duplican o triplican los que pueden ganar otros empleados hasta jerárquicos. No te olvides que todo lo que esté en relación a bolsa de valores y a estos tipos de empresas, de mega empresas, no cualquiera. Grandes remuneraciones, sí. Además, tenés que ser súper inteligente, tenés que saber mucho y demostrar tu idoneidad. No es un título solamente lo que te avala. El jovencito, que incluso lo ponen con una cara de candidez, un niño que parece inocente, eso está hecho el profesor en el cine. Porque era uno que había entrado hace poco, así sí, que era uno de los últimos. Y entonces está sentido porque lo han echado. Y al acercarse hasta último momento al ascensor, ahí es donde Roy dice, bueno, le voy a dar esto. Es como que le hizo un regalo. Pero el chico se quedó 2 horas y en 2 horas sacó el logaritmo. O sea, el chico, vos viste que cuando termina la película lo ascienden, porque el chico un bocho. Porque él advirtió y eso le permitió a la empresa ganar fortunas, vendiendo a los clientes esas que compraron esas acciones a un precio muchísimo inferior al que realmente deberían valer en una situación normal. Por eso lo ascienden, porque les dio la posibilidad de anticiparse al mercado, de que no fueran otros los que avisaran de esta de que se pinchó la burbuja financiera, la burbuja financiera en general relacionada a las hipotecas. Sí, María hace rato que tiene la mano levantada. Yo tendría, a Silvia, Elena, Cristina y Marí. No me sale aquí quién es la que está hablando en este momento. ¿Vos sos? Cristina Nembrini. Cristina, perfecto, Cris. Bueno, teníamos a Elena antes y a Silvia. No sé si están con micrófono, si no directamente pasamos a Marí, que sí esa sí la veo, la manito levantada, la manito amarilla. Bueno, mientras las otras integrantes puedan incorporarse al habla, yo voy a hacer pocos comentarios, pero había visto la película en cine, la volví a ver con mucho interés, y realmente es una película que muestra el manejo de los flujos de dinero. Estoy de acuerdo con lo que dijo Cristina en cuanto al poder que el dinero tiene para cambiar las vidas de las personas. De hecho, uno de los detalles que muestra, que no es un detalle menor, es cómo se gasta el dinero, porque es un dinero fácil, obtenido a partir de las inversiones, donde los mismos empleados invierten, y entonces después no tienen tiempo de llevar una vida normal. Tienen normal en el sentido familiar, me refiero, ¿no? Vimos como uno de los personajes más despiadados desperdiciaba casi todo su capital, todo lo que iba ganando en mujeres, en diversiones, en fin. Realmente muestra las vidas sin valores, no en todos, porque también está el personaje de Eric, donde él en un momento de la película que me parece muy humano ese momento, cuando él habla de que había creado un puente y numéricamente cuenta cuántas personas ganaban horas de su vida gracias a ese puente. O sea, esa era la parte linda, digamos, de los que tienen esta capacidad en ingeniería de poder cambiar la vida de la gente de una manera o de otra manera. Eric trabajaba en evaluación de riesgos, y eso es importante también que nosotros veamos que en todo lo que sea inversiones hay quienes evalúan los riesgos. Y lo que muestra este personaje, Eric, es también lealtad a la empresa, porque él, cuando es despedido, de la forma en que es despedido, realmente se preocupa por hacerle llegar su trabajo
al otro empleado, que también era un bocho, que completa la fórmula que él no había podido completar, y lo que me parece importante es la lealtad de Eric hacia todos, en el sentido de que a pesar de haber sido despedido, él muestra ese valor. Y creo que lo que más me impresionó, tanto la primera como la segunda vez que la vi, es cómo los verdaderos dueños del flujo de dinero llegan en helicóptero a cualquier hora de la noche, o sea, pueden reunir a todo el personal, esa capacidad, digamos, que tiene el poder, ¿no? El que decide, el que toma las decisiones de para dónde va a ir el flujo del dinero, que en este caso fue que no pierde la empresa inversora, porque hay alguien que decide por sobre las vidas de los demás. ¿Quién gana, quién pierde y para dónde va el dinero? Esto es lo que a mí me parece muy valioso, en el sentido de mostrar desencarnadamente cómo las personas no importan, lo que importa es hacia dónde va el dinero. Y esto, bueno, es mi comentario, ¿no? Gracias, María. Antes de darle la palabra a Cristina, sí, totalmente de acuerdo. Quiero acotar algo. Vos hablabas del dinero, del poder del dinero. Yo creo que el poder de influencia de las acciones es el real, porque las acciones representan el dinero. No son dinero físico, no es un cash, no es un efectivo. Vos tenés acciones que representan X cantidad de dinero. Esas acciones hoy pueden valer más, menos, eso justamente depende de múltiples factores. Fíjense, Argentina es un país de riesgo desde hace muchas décadas. Justamente, ¿quiénes invierten aquí? Capitales golondrina, que saben que en alto riesgo, en poco tiempo sacan pingos de ganancias y después, por eso son golondrinas, al poco tiempo se retiran, porque aprovechan oportunidades brindadas normalmente por los políticos de turno, porque son partícipes necesarios para que se puedan llevar a cabo este tipo de inversiones golondrina, que no van a quedar en el país o que le sacan una ganancia extraordinaria. No nos olvidemos de las mineras, que tienen exenciones impositivas extraordinarias en nuestro país y dejan un porcentual mínimo, tanto para la provincia donde están como para la nación. Y también, tampoco, mejor dicho, se hacen cargo el desastre ambiental, sobre todo las minas a cielo abierto, que contaminan, etcétera. Y ahí hay una complicidad del gobierno de la provincia, del gobierno nacional, y que se mantiene de gobierno en gobierno, porque también te dicen, bueno, pero da no sé, emplea a 100 personas que son 100 familias del pueblo. Entonces te crea todo un tema que vos decís, ¿cuál es el mal menor? Depende que estés evaluando. Si evalúas la contaminación que puede llegar a napas de agua y a enfermar a miles de personas, es un tipo de evaluación. Si vos decís, la presiono para que paguen los impuestos que corresponden, cierra o no invierte y me deja 100 familias en la calle y tengo un problema social. Eso, digamos, en función pura y exclusivamente de este ejemplo que yo les di. Pero también hablabas de los helicópteros. Y les hago una pregunta a todas. ¿Saben cuál es la ciudad del mundo que tiene más helipuertos? A ver si alguna lo sabe, me lo dice o me lo escribe. San Pablo. ¿Alguna sabe? ¿Nueva York puede ser? ¿Puede ser? ¿Alguna otra? Hong Kong. Brasil, creo. ¿Qué ciudad de San Brasil? Pablo. San Pablo. ¿Quién dijo San Pablo? No, Cris. San Pablo. Exactamente, Cris. San Pablo es la ciudad del mundo que tiene más helipuertos.
San Pablo es una ciudad brasilera, pero es una copia fiel de una ciudad americana, en todos los aspectos. Sí, además que tiene una densidad de población y de vehículos tal que los ejecutivos tardarían 3 horas en llegar a las oficinas de las zonas comerciales o de lo que sería o Wall Street o nuestra zona de microcentro, y por eso utilizan helipuertos. Hay muchísimos edificios altos, torres, y todos tienen, o la gran mayoría, helipuertos. La ciudad del mundo que tiene más helipuertos. Sí. Bueno, yo quería agregar una cosita nada más, que hablando, como dijo María, del tema, ¿no es cierto?, del gasto del dinero superfluo sin valor, ¿no es cierto?, gastó $2,5 millones en distintas cosas, porque ahí aparece la desvalorización de la plata. Si bien ellos viven para eso, respiran eso, y hay otro momento en que aparece cuando Sam se quiere ir, le pide la renuncia, porque se ve que ellos empezaron juntos. Sam y Jeremy Irons eran amigos, eran muy cercanos, y le dice, es dinero nada más, le dice Jeremy Irons, o sea, no tiene importancia, es nada más que dinero. Mañana esto sigue y sigue y sigue, que de otra manera, pero sigue. O sea, como que el dinero es todo y el dinero es nada. Y ahí hay una contradicción muy importante para mí. En realidad lo que le quiere decir es que van a tener la oportunidad de recuperar el capital que perdieron por ese ofrecimiento de acciones sospechosamente baratas. Eso es lo que le quiso decir, a mi entender. Que es dinero, o sea que hoy pierden, pero mañana van a ganar. Sí, no sé, bueno, yo siempre estoy mirando la contradicción de la gente, es un tipo de... Es el mundo de la especulación financiera, no se rige con las reglas del resto de la humanidad. Es más, creo que no tienen humanidad esas reglas. No, para hacer ese trabajo creo que no. Creo que no. Bueno, hay 2 manitos levantadas, pero no logro ver de quiénes son. Claudia, si vos podés administrar. Sí, una es Cris. Cris, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, primero. Buenas tardes. No sé, yo me fui anotando mientras ustedes hablaban y recordando la película, distintas palabras. O sea, en todos estos estratos, llámese empresas, grandes empresas, capitalistas, partidos políticos, lo que sea, hay una serie de intereses que capta a personas de gran capacidad, gran inteligencia, con buenos sueldos y cada vez ganan más y cada vez saben más de lo que pasa internamente, por lo cual se van atando de pies y manos a esas empresas y o no los echan y los arreglan con más dinero porque saben muchas cosas que no deberían saberlas, aunque tratan de evitar que todo el mundo sepa el negocio sucio que hay detrás de todo. Y otra cosa que quería decir, que cuando una persona va detrás del dinero, pero no de un buen pasar, sino del dinero enfermizo, de cantidades exorbitantes, una vez que logra eso, lo está logrando, quiere además poder. No se conforma con el dinero. Si bien el dinero puede ser que le dé poder. O sea, está enmarañado, inteligencia, capacidad, amor por el dinero, obsesiones por el poder. Y de alguna manera están absorbidos por la empresa, que no tienen vida propia. O vida familiar, digamos, o individual, no tienen el tiempo o la posibilidad o no les interesa gozar de ese buen pasar, porque tienen que seguir trabajando y esforzándose y progresando dentro de ese grupo. Y otra cosa que, bueno,
cuanto más dinero se tiene, cuanto más poder se tiene, menos privacidad y menos libertad tenemos. No se me ocurre decir otra cosa. Gracias, Cris. Sí. Para agregar algo más a lo que vos decías, ese grupo de gente selecta son los que realizan la evaluación de riesgos a futuro. Y en base a esas predicciones son las recomendaciones de inversión. Por eso es gente que gana tanto dinero, por supuesto, mientras sus predicciones sean acertadas y tengan un margen de error bastante pequeño, pero por eso son buscadas y valoradas, porque toman diferentes parámetros y en base a eso sacan sus ecuaciones y recomiendan comprar o vender tales o cuales acciones. Y vos hablabas del dinero y del poder. Yo creo que el dinero ejerce el poder y que el poder administra el dinero, por eso van tan de la mano, ¿cierto? Y les quería recomendar, volviendo al inicio de la película, cuando hablábamos de la gente que era despedida, bueno, Cristina, sí, empieza a las 18, pero no importa, sos bienvenida. Hay una película que habla justamente de una empresa que se dedica a despedir gente. Es de Estados Unidos. La película se tradujo como Amor en el Aire, protagonizada por George Clooney. Es una película realmente muy interesante porque las empresas prefieren pagar mucho dinero a alguien que viene a despedir a la gente. Entonces le entregan un listado de gente que tiene que despedir y le ofrecen supuestamente algunos beneficios y lo tratan de venderle la idea de que va a estar con más tiempo libre, de que va a poder hacer sus hobbies, de que va a tener algún beneficio personal, porque normalmente es gente que ya lleva varios años en la empresa y que además no es joven, de 40, 50 para arriba. Entonces, esas personas sienten que le dieron toda su vida a la empresa y que ahora se quedan sin nada. Tienen 3, 4 meses de la cobertura social, médica, etcétera, que ustedes saben que en Estados Unidos es muy caro, es muy cara la medicina. Mucha medicina, ni mucha ni buena medicina sin cargo, hospitales públicos, digamos. Y en esta película muestra la deshumanización que conlleva a la creación de empresas para despedir gente. Paralelamente está una historia personal de él que en algún momento y toca su fibra íntima y decide como dar un vuelco, pero, y las dejo con intriga por si la quieren ver, le depara una sorpresa muy desagradable. Se las recomiendo, no está incluido en ninguno de mis cine debate, pero Amor en el Aire. George Clooney la suelen dar bastante seguido, ya sea por Flow, o no sé si está en YouTube, sinceramente no la busqué, yo siempre la encontré. En Netflix está. Está en Netflix, está en Netflix. Bueno, se las recomiendo porque es realmente muy bien actuada y representa, cuando vos ves a las personas, esa actitud, están desvalidas, se sienten que no sirven para nada. Manejar esa situación de despido, que de por sí es difícil en cualquier área, en cualquier edad, pero bueno, cuando sos mayor y tenés menos posibilidades de aprender cosas nuevas, de conseguir empleo, hay una sensación de indefensión enorme. La tristeza, la angustia, la sorpresa, todo eso tiene que lidiar y estar, no sé, una capa de amianto, el que va a despedir gente, y algo lo tiene que escuchar, hacer como que empatiza, pero es realmente terrible. Pero bueno, es una película
que a mí me pareció muy interesante para ver y se las recomiendo. Bueno, volviendo al precio de la codicia, ¿alguien más que quiera hacer su aporte? No sé si Elena, que la vi que entró de nuevo, o Silvia Sin, si está con el audio, o no. ¿O no la tenemos ahí? Nadie. Bueno. ¿Ningún comentario más, gente? Susana Vega. Analía, hay un comentario de Mabel, creo que dice, a ver, déjame ver que estaba en el chat. A ver. Es un ensayo sobre la avaricia en una sociedad capitalista y el riesgo que corren las personas de perder su integridad con tal de salvarse. Es un comentario de Mabel. Gracias, Mabel. Yo desde el teléfono no puedo leer los chats, por eso no lo leí antes. Bueno, gracias por haberlo leído. Y también Mónica te hace un comentario que dice, buenas tardes, aquí también se usa ese método de contratar consultoras para despedir empleados. Esto nos lo dice Mónica. Ah, mira, no lo sabía. Sí. Me parecía tan yankee, no pensé que acá lo habían importado, como el Halloween y el Día de Acción de Gracias, y el de San Valentín. Todo eso lo tenemos importado y también despedir gente. Sí. Bueno, mira, yo lo que quería hablar una cosita. Pero puedo hablar, coincido Claudia, con todo lo que administra están vos, por diciendo. favor. Yo levanté la mano. Yo coincido con todo lo que dijeron, pero creo que es una situación que va un poco más allá de solo una empresa, ¿no? Porque la crisis del 2008 todavía estamos viviendo las consecuencias y implicó, por ejemplo, para los jubilados en Estados Unidos, perder los fondos de pensión, y los empleados también pasaron a ganar menos, y todo eso repercutió en los países de Latinoamérica, y digamos, son corporaciones empresarias que a través de la deuda externa también trasladan ese déficit que ellos tienen y con la especulación financiera a nuestros países. Y los que compran esas acciones tan baratas son los fondos buitres, que son, por ejemplo, los jubilados italianos, eran los que habían comprado nuestros bonos emitidos por gobiernos nuestros, y eso les representó a ellos muchísimas pérdidas, y son los que después seguimos negociando y negociando, y fueron los últimos que hemos pagado ahora en el 2016. O sea que tiene muchísimas consecuencias. Yo pasé en España por una playa sobre la Costa del Sol, en que una playa entera, no me acuerdo ahora, pero era como hoteles más de 5 estrellas, que todos los edificios estaban vacíos, y no solo había desaparecido, no los habitaba nadie, o sea, no podían pagar las expensas, no podían pagar la cuota, pero desaparecieron los balnearios, los comercios, era una playa fantasma. Esto hace poco. Y bueno, o sea que las consecuencias de toda esta especulación financiera se traslada a la economía real, y es muchísima la gente que queda desempleada y que sufre las consecuencias. Eso solo. Gracias. Te quiero aclarar que a Estados Unidos le llevó entre 3 y 4 años estabilizar esa situación. Y fíjate que es un país que es gran productor de todo, y que maneja la economía mundial. Y si le costó a ellos mismos entre 3 y 4 años, pensar lo que fueron a las economías más endebles, como las del tercer mundo o emergentes, o como quieran llamarles. Y España mismo, ¿no? Porque el desempleo, los primeros que quedaron desempleados en España fueron todos los que trabajaban en relaciones humanas. Yo tengo familiares que viven allá, nunca más consiguieron trabajo en relaciones humanas porque sobraban, y las casas que compraban seguían pagando las cuotas
los dueños más el que la compraba. O sea, salvaron a los bancos, pero la clase media tuvo que pagar el que había comprado la casa más el nuevo comprador. Eso es el desahucio, que pagan los dos la cuota. Yo creo que en los pocos países donde existe la clase media, porque realmente no son muchos, es siempre la que es más castigada, porque el que es pobre tiene poco y tiene pocas expectativas de mejorar, por lo menos en el corto y mediano plazo. Y el que tiene mucho dinero lo tiene en general a resguardo, diversificado y con cruces que le permite, si alguna de las inversiones cae, recuperarse a través de las otras. O sea que siempre es la clase media la que aspira a estar bien, a estar un poco mejor a través de su trabajo, de su esfuerzo, de su estudio, su capacitación. Yo no sé si está en vías de extinción, como dice Cris, yo creo que es siempre la más castigada porque es una clase sumamente productiva. La clase baja sobrevive como puede y en algunos casos, bueno, logra superar un poco esa vara que tiene. Y la clase alta, difícilmente, alta estamos hablando, se venga abajo. Puede disminuir un poco, pero pasar a clase media, en general hablo, no solamente Argentina, a nivel mundial, y en otros países es exigua la clase media. En México es exigua la clase media. Argentina es uno de los países, creo que sigue teniendo una clase media o un porcentual de clase media bastante interesante. Lamentablemente en los últimos años ha disminuido y gente que estaba en clase media pasó a baja y de baja pasado a pobre y los pobres a indigentes. O sea que, bueno, nuestro caso, agravado por la cuarentena, realmente es muy, muy lamentable, porque si a países desarrollados, industrializados y que tienen apertura comercial les lleva años recuperarse, inclusive de las pérdidas ocasionadas por las cuarentenas en los distintos países, imagínense los que tienen economías tan endebles. Nosotros no somos un país muy exportador y la mayoría de los países que son potencia tal vez no tengan tanta materia prima o ninguna, como casos de Japón o algunos otros, pero lo que hacen es compran la materia prima, la modifican, la industrializan y la venden. Nosotros, Argentina, compramos elementos ya, vendimos la materia prima y compramos el elemento industrializado en lugar de tener aquí las fábricas que las producen. Pero también hay otro tema. El costo del empleado en Argentina es muy alto. Sabemos que por cada sueldo hay un 50 o un 51% de cargas sociales. Entonces, esas cargas se le suman al valor del producto, por lo cual quedamos muy fuera del mercado de exportación. Sí, ahora Graciela ya te doy la palabra. Y al ser productores de materia prima, y de grano, fíjense que nosotros podríamos aprovechar nuestras costas, nuestros mares, y no los aprovechamos, entre tantísimas cosas que no aprovechamos, como que tenemos que ser agrícola-ganaderos solamente, y cuando hay una gran devaluación, recién ahí estamos en situación de poder competir con los mercados exteriores. Pero ¿a qué costo? A costo de una gran pobreza de la población, a costos realmente de sangre, con las devaluaciones que ya hemos tenido, Rodrigazos y demás, de ahora y de tiempos pasados.
Entonces, es complicada la situación de Argentina para saber cómo competir con mercados exteriores, con la globalización peor, porque tienen costos de producción bajos y costos de operarios más bajos. Entonces, y el mercado interno nuestro no es tan alto. Por ejemplo, Brasil tiene un muy importante mercado interno. A pesar de eso, Brasil es un gran país exportador. Nosotros siempre consumimos lo que producimos y se deja un porcentaje para exportación, que es donde ingresan las divisas que le pueden dar un enriquecimiento al país y generar más fuentes de trabajo y que industrias se radiquen aquí. Bueno, dicho esto, Graciela, para que no se te congele la mano, y después Alba y ya cerramos. Graciela, ¿te escuchamos? Sí. Hola a todos. No, lo que yo quería aportar era una película que yo vi con Meryl Streep, La lavandería. Ah, sí. Que trata un poco de esto, pero que le da como una vuelta más, porque ya no son las grandes empresas, ni las multinacionales, ni nada de eso, sino que son los accionistas, o sea, los que tienen 100 acciones, 200, 300, o sea, que es para mantener, me parece, porque la vi hace mucho, ¿no? Me parece que lo que planteaba era eso, no sé si alguien la vio que pueda ayudarme, pero era como que los accionistas exigían cada vez más ganancia por más rentabilidad de sus acciones. Bueno, entonces, eso pasa siempre. Claro, entonces para responder, o sea, esta mujer que la interpretaba Meryl Streep, buscaba y todos los culpables se diluían y no había forma de encontrar quién era el culpable de esto, ¿no? Por todo ese movimiento global de la plata. Bueno, era algo así que quería comentar porque es como, pienso yo, ¿no? Como una vuelta más, que no es el calculador que quiere quedarse con más guita, qué sé yo, sino que es una cosa que ya ni ellos pueden manejar. Que los que manejan esto, no sé, serán 4 o 5 personas en el mundo, qué sé yo, no sé. Bueno, creo que son un poco más, pero de todos modos es cierto. Y muy interesante lo que salió recién en el chat del lavado de dinero, porque claro, vos decís 100 acciones no son nada, pero si están haciendo justamente un juego financiero de muchos que tienen pequeñas cantidades, puede ser justamente para no llamar la atención y poder lograr el lavado de dinero. Elba, te escuchamos para ir cerrando. Hola, buenas tardes. Bueno, entré tarde porque terminé de ver la película ahora, ¿no? Cuando ya estaban empezando ustedes, ya habían empezado. Pero bueno. No hay efectividad, no hay una relación, salvo con la perra. Es una... No sé, quería decir que es una situación que uno se sabe que existe en el mundo desde hace mucho tiempo con este sistema capitalista y te muestra cómo, bueno, lo de siempre, ¿no? Cómo los que manejan los hilos están bien ocultos y como lo dice mismo él, no estoy aquí por inteligente, sino cuando le pide al analista que le explique como si fuera un niño, no está por inteligente. Bueno, él dice no está por inteligente porque no tiene la capacidad que tiene el informático, pero sí tienen la capacidad, que yo no sé cómo la definiría entonces, porque me quedé muy con esa cuestión, cuando él dice, yo no estoy aquí por inteligente. Entonces yo dije, ¿a qué le podemos llamar inteligencia? ¿No? Porque la inteligencia del muchacho, del ingeniero aeronáutico y demás, es evidente que es muy grande y la del otro, pero también hay una inteligencia capaz de pensar eso que se dijo, no nada más que en el dinero y no tener nada de rastros de humanidad para que el costo sea el que sea. Esos son papeles nada más. En realidad hay que tener una frialdad espantosa para decir, porque en verdad un montón de gente abajo es la que va a sufrir. Vender algo que no vale nada
entonces no importar nada del otro. Yo nada más hago un planteo mío, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que esta gente pueda tener una familia, pueda dormir tranquila y lamentablemente deben tener una coherencia en los hemisferios izquierdo y derecho que les permite hacer cosas tan malvadas, porque no sé qué nombre ponerle porque ya es atroz, y se viene haciendo, y como se dijo, es un pequeño grupo y que generalmente no se sabe nunca ni se llega, acá en la película lo ponen, pero no se llega a los que manejan el poder. Porque una cosa son los gobiernos de los países que pueden o no tener una participación menor o mayor en esto para permitirlo, pero el poder lo tienen siempre los mismos. El poder lo siguen teniendo los mismos y los hilos se manejan desde determinados lugares. Entonces ese poder, ese que como él mismo lo dice, cíclicamente, porque es propio del sistema capitalista, va a producir esa crisis. Así que ellos mismos saben que es esperable. O sea que en definitiva sí tienen la inteligencia de saber, hoy pierdo, pero sé que voy a ganar dentro de 7 años. O sea, no pierden nada ellos. En realidad no pierden nada. Pero bueno, yo creo que es una sociedad que tiene ese sector de gente que no sé cuál será el porcentaje, muy pequeño, pero tan enfermo, pero que también enferman al resto de los que trabajan, como acá bien se dijo. O sea, como son eficientes y quieren ascender, se van enganchando, y de hecho ahí vemos un montón de personajes que intentan plantearnos como que tienen contradicciones y por lo que van a hacer, pero en realidad la contradicción les aparece como una nube, pero ni bien aparece el tema de la guita, enseguida se van para el lado de la guita, porque ahora mismo lo dije, yo necesito el dinero, así que se iba a quedar los 48 meses igual, aunque se pensaba ir, Sam, porque... Elba, discúlpame, me quedan 2 minutitos y Aide quiere comentar. Perdón, porque en este Zoom tenemos 1 hora, en el nuestro nos podemos extender, perdón. No, está bien. Aide, para ir cerrando, tu comentario. ¿Estás, Aide? Se me fue Aide. Bueno. No, está, pero no está muteada. Bueno, entonces voy a ir... bueno, me resultó muy importante el artículo que publicaste sobre la influencia del dinero en la psicología. Eso de que la felicidad no tiene nada que ver con el dinero no hace la felicidad, es una reverenda mentira, porque además, como decía recién Elba, los que manejan el mundo son gente que ni siquiera nosotros conocemos y que generalmente son los que trafican absolutamente con todo, con el inmobiliario, con las armas, con la droga, con todo. Con las personas. La verdad es que no los conocemos físicamente, porque no tienen cara, pero sí están en todas partes. Con respecto a lo que más me impresionó, es lo que dice ese artículo, de qué manera crece en forma logarítmica los pobres, donde nosotros escuchamos continuamente los pobres, la sociedad, esto, te lo vamos a ayudar. Sí, pero el ejemplo que dabas en ese artículo era que en un seminario estaban haciendo un trabajo y caminaban los seminaristas de un lugar a otro y que había en el patio una persona que era un homeless. Ninguno de ellos se detuvo a mirarlo. Eso realmente es impresionante porque es lo que nos pasa a nosotros. No vemos a los pobres. Son invisibles. Son como nosotros los invisibilizamos. Y que realmente el hombre se transforma en un lobo solitario, porque se va aislando de aquellas cosas que no puede participar. Es terrible eso. Yo inclusive, yo personalmente lo noto, porque mi capacidad económica ha caído en relación a la que tenía antes. Y bueno, ese aumento logarítmico realmente me asusta. Gracias, bueno, eso nada más tenía para decir. Muchas gracias, tenemos que ir cerrando. Les quiero recordar que la semana que viene, para los que quieren seguir con el Cine Debate, en nuestro grupo vamos a debatir sobre
La otra mujer, una excelente película de Woody Allen, y si no, a través de Saber Mayor, nos encontraremos el 26 de noviembre con La Romana, una muy buena película de Gina Lollobrigida de sus inicios. Así que bueno, muchas gracias por compartir esta reunión. Muy buen fin de semana. Hasta el Pasemos viernes. bien para estar mejor. Gracias Buen a fin todos, de, felices crucemos vacaciones. los dedos para el domingo. Crucemos bien los dedos y votemos Sí, mejor. para el domingo. Piensen Votar. bien. A votar. Gracias. Buen fin de semana Ojalá para que todos. Dios nos ayude. Suerte. Eso, que Dios nos ayude. Chao, gracias. Chao, Gracias, Analía. Chao a todos. Gracias. Chao. Vamos, ¿cómo hacemos? Salimos por acá. Por allá.